Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclararte una cosa. ¿Mujeres y hombres tienen que entrenar de forma diferente? Seguro que en cuanto pises un gimnasio te vas a dar cuenta de una cosa. Mujeres y hombres entrenan de forma diferente. Las rutinas específicas para mujeres normalmente se basan en 3 pilares: cardio ligero, circuito de pesas con poco peso y unos cuantos abdominales. Mientras que las rutinas de hombre normalmente se basan en ejercicios de fuerza intensos. ¿Pero de verdad necesitamos entrenar de forma diferente mujeres y hombres? Es verdad que los hombres y las mujeres somos distintos, sobre todo en cuestión de hormonas. De hecho, las mujeres tenemos 10 veces menos testosterona que los hombres. ¿Qué significa eso? Pues que nuestra capacidad hormonal para producir músculo es mucho menor que la de los hombres. Muchos confunden nuestra menor capacidad para construir músculo con debilidad, pero están muy equivocados. Las mujeres no somos frágiles ni débiles y tenemos la misma capacidad para generar fuerza que los hombres. También es verdad que los objetivos que solemos tener mujeres y hombres suelen ser bastante diferentes. Ellas se suelen preocupar por tener una gran espalda y unos pectorales fuertes, mientras que nosotras nos solemos preocupar de tener unos glúteos firmes y deshacernos de la flacidez. ¿Pero de verdad piensas que te vas a deshacer de la flacidez con un ejercicio de pesas ligeras? Ya te lo he dicho antes, por culpa de nuestra testosterona nos cuesta mucho generar músculo. Así que subir y bajar una pesa de 1 kilo difícilmente va a suponer un reto para nuestros músculos. Así que si eres mujer y de verdad quieres un cambio en tu cuerpo, quizá te deberías fijar más en cómo entrenan los hombres. Te aseguro que por copiarles un poco no te vas a convertir en una súper musculosa o en una marimacho. Solo vas a conseguir potenciar tus curvas naturales y tener un cuerpo más sexy. Además, soy partidaria de hacer tanto ejercicios aeróbicos como ejercicios abdominales, pero en las rutinas de las mujeres lo que más suele flaquear son los ejercicios de fuerza. Para mantener unos músculos bien tonificados, tenemos que hacer entrenamientos con cargas, tanto los hombres como las mujeres. Así que nosotras podemos realizar la misma rutina que cualquier hombre. No hay razón para que mujeres y hombres entrenemos de forma diferente. Seguramente a nosotras nos cuesta un poquito más hacer ejercicios con cargas pesadas, pero eso no es ninguna razón para que te quedes estancada en las pesas de 1 kilo y que entrenar no te suponga un reto. ¿Y cómo sé que mi entrenamiento es correcto? Si no estás sudando ni luchando a levantar peso, es muy probable que no estés haciendo tu mejor esfuerzo y no le estés demandando mucho a tu cuerpo. Para que desarrolles fuerza, quemes grasa y mejores tu físico, necesitas aumentar cada vez más la resistencia que le pones a tu cuerpo. Si estás empapada en sudor, es buena señal. Si estás haciendo ruiditos extraños por el esfuerzo, es buena señal. Y si puedes mover o levantar más peso que hace un mes, también es buena señal. Otra gran pregunta: ¿necesariamente tengo que coger las pesas para ganar músculos? Pues no, también puedes hacer ejercicios de fuerza con tu propio peso o con bandas elásticas. Por ejemplo, hay un montón de flexiones de todo tipo que puedes hacer que van a poner a prueba tus músculos. Aunque claro, hasta ahora seguramente pensabas que las flexiones también eran cosa de hombres. ¿Te has fijado que cuando una mujer suele hacer flexiones suele apoyar las rodillas en el suelo para quitarle intensidad? Nada de apoyar las rodillas en el suelo. Quizás solo puedas hacer 1 o 2 flexiones, pero seguro que si sigues entrenando, dentro de poco podrás hacer más y tus músculos lo agradecerán. ¿Y tú? ¿Vas a seguir entrenando como una nenaza? Espero que mi vídeo te haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye bye.